Comenzamos. El directivo del diario ecuatoriano El Universo, Carlos Pérez, quien estuvo condenado a 3 años de prisión y al pago de una millonaria multa por el delito de injuria y calumnia, llegó hoy a Panamá, país que le habría otorgado asilo político. A pesar de haber sido perdonado por el presidente Rafael Correa y de no tener vigente una orden de captura en Ecuador, Pérez decidió salir de su país. La noticia coincide con el comunicado publicado hoy por el periódico El Universo, en el cual el diario anuncia que pese al perdón del mandatario, continuará con las acciones iniciadas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En Panamá se encuentra Carlos Pérez, directivo del diario ecuatoriano El Universo, tras haber permanecido por 2 semanas en la embajada del país centroamericano en Quito. Pérez fue sentenciado a 3 años de prisión y al pago de una millonaria multa por injurias contra el presidente Rafael Correa. Posteriormente, el mandatario lo perdonó, por lo que en la actualidad no existe una orden de captura en su contra. Un portavoz de la Cancillería panameña aseguró que a su llegada, Pérez se reunió con el ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Enríquez. El texto también precisa que Carlos Pérez decidió viajar a Panamá porque siente que su integridad física se encuentra amenazada. Pérez, quien solicitó asilo diplomático al gobierno panameño el pasado 16 de febrero, se encuentra en el país centroamericano en compañía de sus hermanos César y Nicolás, también directivos del Universo, sentenciados a la misma condena y posteriormente perdonados. La misiva oficial no indica cuándo arribó el directivo de prensa al país, ni tampoco cuándo lo hicieron sus hermanos. Lo que sí confirma es que los 3 tienen previsto reunirse con el presidente panameño Ricardo Martinelli. Esta noticia coincide con la publicación de un comunicado del diario El Universo. Continuaremos las acciones que ya hemos iniciado ante el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos para que se anule la sentencia que crea el precedente y dar un paso más en la búsqueda de garantías para el ejercicio de la libre expresión en Ecuador. Según el texto, en la remisión que envió el jefe de Estado, simplemente perdonó a los procesados. Sin embargo, la resolución condenatoria deja un precedente legal que representa una amenaza para el ejercicio de la libertad de expresión. En NTN 24 con los protagonistas de la noticia, a esta hora saludamos a Carlos y a César Pérez, directivos del diario El Universo de Ecuador. Señores Pérez, muy buenas noches, bienvenidos al informativo de NTN 24 para toda nuestra teleaudiencia en el continente americano. Un gusto tenerlos. Señor Carlos Pérez, usted salió hoy de Quito hacia Panamá y nos preguntamos por qué salió del país pese al perdón del presidente Rafael Correa. Bienvenido. Sencillamente porque no hay garantías. Inclusive hoy día el presidente pues ha vuelto a amenazar de que si volvemos a equivocarnos según su regla nos volvería a demandar. Desde que salí de la embajada hasta el aeropuerto sentí una cosa bien extraña que nunca había sentido en mi vida, que es un miedo que simplemente el cuerpo de reacción física, ¿no? Pero me asombró mucho que al salir, al pasar por migración, la policía que estaba ahí, no se percató, revisó mi pasaporte, avancé, llegué hasta los rayos X de las maletas, pasé, cuando me estaba poniendo el cinturón, y se acercó la policía de nuevo y me dijo que necesitaban que regrese. Al regresar me pidieron el pasaporte, sacaron una máquina media rara, se le llevaron el pasaporte para atrás, me devolvieron el pasaporte. Al devolvérmelo le pregunté a la chica que para qué estaba haciendo eso y me dijo que había una orden superior de que tenía que avisar cuando yo salga del país. Luego de eso avancé de nuevo hasta la máquina y la chica se me volvió a sacar, me pidió el pasaporte porque necesitaba sacarle una copia, no sé para qué obviamente, me devolvió el pasaporte y ya proseguí. Pero ahí demuestra de alguna manera que el gobierno pues, está pendiente de mis movimientos. Son algunas cosas que suman de estos 2 días nomás, ¿no? A pesar de que durante 5 años pues, nos han estado constantemente insultando de todas las maneras, ¿no? Señor César Pérez, Héctor Fabio Cardona le habla. De acuerdo con lo que su hermano ha dicho, al fin está en una condición de asilado formalmente o ustedes están en Panamá sencillamente porque quisieron irse para Panamá. Hemos ingresado acá como visitantes, ¿no? Mi hermano estaba con el asilo diplomático en la embajada en Quito, en la embajada panameña en Quito. Él al salir de la embajada perdió su condición de asilo diplomático
y acá ingresó como un visitante. Y vinimos a agradecerle al presidente Martinelli, hoy día tuvimos una reunión con él, agradecerle por el gesto de haberle dado el asilo diplomático a mi hermano Carlos. También tuvimos una reunión con Cancillería y nuestro motivo acá es de agradecerle al presidente Martinelli. Carlos, ustedes emitieron un comunicado hoy en el diario El Universo donde dicen, pues, si bien el presidente Rafael Correa perdonó, usó el recurso de remisión, este capítulo no ha terminado. Obviamente, seguimos creyendo pues, que la ley, que la justicia existe y eso vamos a demostrarlo en la Corte Interamericana de Derechos, que ha mostrado pues, que específicamente en este caso, personalmente para nosotros y para las libertades, está funcionando y a pesar de que políticamente el presidente sale a negarlo todo, no es tan fácil salirse de él. Es mucho más complejo de cómo él lo pone políticamente dentro del Ecuador. Pero quisiera pedirles entonces que expliquen su posición, porque el presidente Rafael Correa lo que ha dicho a su país y al mundo es que ustedes cometieron unos delitos que fueron sancionados por la máxima corte de su país y que él magnánimamente los ha perdonado. ¿De qué siguen ustedes adelante? Claro, el perdón, o el término técnico es la remisión, lo que hace efectivamente archiva la causa. Recordemos que había la sentencia, pero esta no estaba ejecutoriada. Y es por eso que permitió que el presidente utilice el recurso de la remisión. Al archivarse, no borra la sentencia, o digamos de otra manera, el veredicto que se leyó y que lo dijeron, lo pronunciaron el día de la audiencia a la madrugada del 16 de febrero. Eso no se borra, eso queda como precedente. El mismo juez ponente, cuando en rueda de prensa comunica el archivo de la causa, él dijo, esto queda como un precedente que podría ser utilizado como una referencia a futuro. No es de obligatoriedad, simplemente es un referente. Ya ha existido en Ecuador en 3 instancias, se ha afirmado esta sentencia de 40 millones y de 3 años. Eso queda, y eso también dice el presidente dice, ese precedente queda. En Ecuador, en muchos países, si esa sentencia similar a esa en 3 casos diferentes, ahí se pasa a crearse una jurisprudencia obligatoria. Para prevenir eso, tenemos, por el tema de la libertad de expresión en el Ecuador, estamos en la obligación de ir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos a pedir que esta sentencia tentatoria contra las libertades que se protegen en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos se la borre, se la pida, vamos, y efectivamente, eso siempre lo anunciamos que íbamos a hacer y en ese proceso estamos. No hay que confundir el pedido de medidas cautelares, que ese es el comunicado de hoy. Lo que hemos dicho es que una vez que no existe una orden de prisión, porque ya la causa es archivada, entonces estamos retirando el pedido de las medidas cautelares, porque claro, ya no hay nada que cautelar. El daño que iba a cautelarse con las medidas de prevenir la quiebra del diario y el atentado contra la libertad de expresión, que eso ocurriría de un diario importante en Ecuador y la libertad de expresión en la región, eso ya no cabe. No hay sentencia que ejecutar, entonces tampoco hay medidas cautelares. Eso es en la comisión, eso no nos quita el derecho de continuar a la Corte a pedir que, por favor, se vea esta sentencia atentatoria contra los derechos humanos. Carlos, ¿qué han pensado ustedes sobre el futuro y que tal vez en un futuro, tal vez no inmediato, pero sí a mediano plazo, de regresar al Ecuador y seguir dirigiendo el diario El Universo? Bueno, por el momento, lo que me corresponde a mí, yo despierto casi 36 horas y creo que en gran parte es la adrenalina que tengo adentro. Eso creo que hay que hacerlo y pensarlo con calma, ¿no? Llevamos un año en este juego político de una manera donde nos han metido y que es como un poco difícil de ver, ¿no? Lo que sí me pasó, estos días, pues, estaba vacilado en la embajada, escuché varias veces al canciller Patiño referirse a nosotros con son de burla, obviamente, como los convictos. O sea, yo no puedo creer que a ese nivel del Estado haya alguien burlándose, sea verdaderamente convicto o no, variando de lo que la justicia sea no justa, pero finalmente tenemos una sentencia de ser convictos o exconvictos y que desde el Estado se estén burlando de esa condición. O sea que el canciller también podría estarse burlando de alguien que ha asesinado a alguien y finalmente es una persona que tiene un problema o una enfermedad o lo que sea y sin querer ha matado a alguien. No se puede estar burlando de una condición finalmente humanamente... Desde el punto de vista humano es terrible, me parece, ¿no?
Señores Pérez, finalmente, y antes de despedirlos, ustedes en Panamá por las circunstancias que tienen, pero en Ecuador se mantiene una situación que ha sido mostrada, digamos, por los críticos internacionales como muy grave. Esa nueva ley, ese veto que impuso el presidente Correa para el cubrimiento de las elecciones presidenciales, que le impide a los medios entrevistar a los candidatos presidenciales, que impide cualquier tipo de cobertura. ¿Quién queda en Ecuador para defender la libertad? ¿O el presidente Correa va a lograr ser el único candidato con prensa de aquí en adelante? Bueno, es algo que se tiene que corregir. Hay demandas de inconstitucionalidad de ese absurdo, de ese veto, que es un absurdo jurídico tremendo. Hay demandas de constitucional que ese debería ser el proceso lógico, eso debería caerse por ahí. Si es que no ocurre eso, el presidente o cercanos al presidente han dicho que a través de la norma la van a cambiar. Entonces imagínate, ahora la norma va a corregir la ley. Son esos absurdos que vivimos en el Ecuador, pero es algo que eso, yo creo que hay mucha gente en el oficialismo que está consciente que eso no puede darse en Ecuador. Hay el riesgo, está vigente, y eso hay que tumbarlo. Yo creo que es por la vía de la Corte Constitucional. Se han hecho esa demanda. Entonces sí, tenemos que... Ahí tenemos hoy día una reunión de la Asociación de Editores de Periódicos. Asistimos vía telefónica a ella un rato de lo que pudimos estar, y ahí vamos a estar. Yo creo que gracias a los medios internacionales hemos ayudado a pasar un capítulo importante, pero no es el único de lo que se está escribiendo en Ecuador sobre el tema de la libertad de expresión. Yo creo que, como bien anotas, están estos otros puntos que hay que seguir observando y debatiendo, ¿no? Y logrando que barbaridades como esta, el veto presidencial al Código de la Democracia, se caigan.